Buenos días a todos. En esta oportunidad voy a hacer un análisis sobre el caso de Barreto Leiva versus Venezuela, que fue por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha sentencia se realizó el 17 de noviembre del 2009. Y para resumir, de forma general, les puedo decir que esta Corte falló en contra de Venezuela sobre la violación de las garantías judiciales de este funcionario público, el señor Barreto Leiva, imputado en una causa por malversación de fondos públicos. Para resumir los hechos, podemos decir que el señor Barreto era el director general sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de Secretaría de la Presidencia en febrero de 1989, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez destinó parte de un presupuesto nacional a servicios de seguridad que le fueron prestados a la presidencia de Nicaragua. Por esta razón de la desviación de fondos, el fiscal de la República en 1993 ante la Corte introdujo una causa ante el Corte Suprema de Venezolana por los delitos de malversación genérica y peculado contra el presidente, un senador y un diputado. La Corte Suprema dio lugar a la causa y el señor Barreto Leiva fue citado a declarar en diferentes ocasiones, una como testigo y dos como imputado. Pero en ningún caso le fue informado porque estaba siendo investigado ni se le dio acceso a la asistencia de un abogado durante los interrogatorios. Además, teniendo en cuenta que el sistema jurídico venezolano, parte del expediente, fue secreto, con lo cual el señor Barreto Leiva no pudo tener acceso al sumario. Por otro lado, también, teniendo en cuenta de que la cosa por la que se le estaba investigando estaba vinculada al presidente de la República, la única instancia competente para su desarrollo era la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema dictó prisión preventiva del señor Barreto Leiva, quien permaneció privado de libertad por más de un año, excediéndose el plazo de detención que fue ordenado con razón a la condena que le recibió como cómplice del delito de malversación genérica agravada. Además, el señor Barreto no tuvo posibilidad de recurrir la condena, por tanto, la Corte Suprema era la última instancia, o la única, que por sus características particulares trató el caso. Los fundamentos de las sentencias, en este caso, decidieron analizar las violaciones a los derechos de debido proceso y la protección judicial basadas en la falta de comunicación de los motivos que dieron al lugar el delito de malversación de fondos en contra del señor Barreto, al que no se le informaron cuáles eran los cargos en su contra ni se le brindó acceso a la defensa adecuada. Por tanto, no tuvo posibilidad de contratar un abogado asesor a su debido tiempo. Su caso, además, fue tratado en una única instancia por la Corte Suprema, con lo cual no tuvo oportunidad de recurrirle su sentencia. También se analizó la violación al derecho a la defensa, al ver que el señor Barreto Leiva no conocía la calidad formulada de sus declaraciones, contó con su asistencia legal correspondiente. Y dado que en su primer momento compareció ante un juez en calidad de testigo, no se le informaron los detalles de la causa que posteriormente se la llevarían en su contra. La falta de asistencia legal en el inicio de las actuaciones del señor Barreto Leiva tuvo acceso al expediente de la causa una vez en prisión preventiva, con lo cual no contó con el tiempo que le correspondía para dar su defensa, contrariamente a lo establecido en la Convención. La Corte analizó la violación al derecho a la libertad personal en razón de que el señor Leiva estuvo privado de libertad previo a la condena y por más tiempo que el estipulado por la sentencia. El basamento legal que se basó la sentencia está en los artículos 7, que tiene que ver con la libertad personal, el artículo 8 con las garantías judiciales y el artículo 25 sobre la protección judicial, la obligación a respetar los derechos y el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno en la Convención Americana. Ahora vamos a explicar los alegatos tanto del denunciante, Barreto Leiva, como del Estado. El denunciante Barreto Leiva expresa que de repente apareció como imputado sin que se le permitiera ser defendido por un abogado y sin la posibilidad de conocer el expediente del caso ni la acusación.
Además, que fue condenado en 1996 a 1 año y 2 meses de cárcel por el delito de malversación de fondos por la Corte Suprema de Justicia, órgano cuyas decisiones son inapelables y que se encargaba de juzgar a altos mandos de gobierno como por ejemplo presidente y ministro, que por su cargo de funcionario debía ser juzgado por el Tribunal Superior de Salvaguarda, donde no tenía posibilidad de apelar la sentencia ante una instancia superior. También especifica que las consecuencias de esta decisión le cuesta adaptarse a la vida después de salir de la cárcel, que depende de los familiares porque los negocios que tenía los perdió y hasta le han quitado las visas para viajar a otros países. Con respecto a los representantes del Estado, ellos se quejan de que este caso fuera visto por la Corte 13 años después de lo sucedido. Además, afirmaron que el Código de Enjuiciamiento Criminal en la época avalaba el accionar de las autoridades y que Barreto tuvo acceso a las garantías judiciales. Entre los puntos resolutivos de la sentencia voy a mencionar los más generales o los más importantes. El Estado violó el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación. También violó el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa. Violó el derecho del inculpado a ser asistido por un defensor a su elección. Violó el derecho a recurrir el fallo, consagrado en el artículo 8.2 de la Convención, y el Estado violó el derecho a la libertad personal y el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, reconocidos en el artículo 7.1 y 7.3. Además, violó el derecho a la libertad personal, el derecho a plazo razonable de prisión preventiva y el derecho de presunción de inocencia contemplado en los artículos 7.1, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana. Entre las reparaciones de la Corte están en que se le ordenó al Estado que le permita al señor Barreto Leiva recurrir la sentencia condenatoria que le fue impuesta, sin imponerle una nueva pena en este caso, de que se considere que la condena cumplía con los requisitos legales correspondientes. En caso de que el señor Barreto considere no deberían haber sido condenados o que la condena no era adecuada, deberá otorgarle medidas de reparación acordes al perjuicio que le generaron en el proceso y la detención. Se le ordenó que se le publique la sentencia en el diario oficial y en otro de circulación nacional y que se le pague una indemnización a la víctima junto con las costas y gastos en lo que incurrió. Y esto en un plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos 148 y 153 de la misma por concepto de indemnización por daño material y reintegro de costas y gastos. Para concluir, luego de este análisis, podemos ver que estos alegatos y hechos condenó al Estado en 2009 y le ordenó ajustar su normativa sobre el proceso judicial a la Convención Americana, revisar el fallo si así lo solicitaba Barreto, cancelarle una indemnización como reparación por los daños sufridos y publicar el fallo en la Gaceta. En la actualidad nada de esto se ha cumplido. Para concluir, hay que hacer notar que el Estado venezolano ha asumido una actitud de rechazo hacia las recomendaciones del Organismo Internacional de Derechos Humanos bajo el argumento de que contravienen la soberanía nacional. Pero dicha comisión enfatiza que en virtud del principio de buena fe consagrado en el artículo 31.1 de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si se trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones y decisiones de sus órganos de protección, como son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las recomendaciones están en cumplir a cabalidad con las recomendaciones, resoluciones y sentencias en los órganos sin alegar injerencia en asuntos internos o vulneración de la soberanía. Permitir el acceso al país a representantes de los órganos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. Para finalizar, la etapa actual del caso, en los actuales momentos, se encuentra entre los casos contenciosos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. En mi opinión personal, este caso está íntimamente relacionado con el que se le imputó al presidente Carlos Andrés Pérez
y en esta época no funcionaron en su totalidad las instituciones, porque el Poder Judicial fue manipulado, utilizado como una venganza política. Por tal razón creo que fue una cuestión más política que de justicia. Espero que les haya parecido bien y cualquier comentario me lo hacen llegar. Gracias y gracias por todo y hasta luego.